Y acabamos el año, pero aún estamos a tiempo de ahorrarnos dinero en esta renta del 2019. ¿Quieren saber cómo? Pues nosotros se lo vamos a contar, o más bien nos lo va a contar él, nuestro experto en economía familiar y asesor financiero, Roberto Carlos García. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buena, Alejandro. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Una semana más. Ya tocaba, ¿verdad? Ya tocaba. La semana Se te echó pasada, de menos la semana pasada. No, tuvimos un parón, porque diciembre es un mes fuerte para nosotros los asesores, pero aquí estamos ya para cerrar el año. Bueno, Roberto, la primera pregunta es prácticamente obligada. ¿Cómo nos podemos desgravar en la renta si tenemos un plan de pensiones? Bueno, pues si tenemos un plan de pensiones, tenemos que tener en cuenta, uno, que sirve para poder ahorrar para nuestra jubilación. La semana pasada, no, la anterior, recordamos algo sobre este producto, y tiene un incentivo fiscal, que es que nos permite deducir en renta, es decir, lo que nosotros aportamos a nuestro plan de pensiones, digamos que resta la base imponible. Un ejemplo práctico para que lo podamos entender es si yo, por ejemplo, gano 30.000 euros y hago aportaciones a mi plan de pensiones por 5.000 euros, a efectos de renta es como si hubiese ganado 25.000 euros, con lo cual pago menos impuestos. Dependiendo del tipo marginal de IRPF que tenga en la actualidad, pues me compensará aportar más o aportar menos. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que existe un tope máximo de forma anual de 8.000 euros para poder desgravarnos, o bien el 30% de los rendimientos íntegros de nuestro trabajo o actividades económicas. Roberto, ¿y tenemos derecho a desgravarnos por nuestra vivienda? Los que tienen vivienda anterior a 2013, sí, con la connotación de que nos desgravamos a razón de un 15% sobre un tope anual de 9.040 euros. Si, por ejemplo, una familia tiene una cuota mensual, por ejemplo, de 500 euros al mes, que al año suponen 6.000 euros, hasta llegar al tope de los 9.040 euros, siempre que su economía se lo permita, pues pueden lo que es hacer una amortización parcial y, aparte de poder desgravarnos más cantidad en renta, podemos también pues quitarnos un poquito de hipoteca, o bien de tiempo o bien de cuota, que siempre viene bien. Bueno, esas son las personas que tienen vivienda, pero las personas que vivan de alquiler, ¿cómo se pueden beneficiar de esta renta? Pues mira, si somos inquilinos, si tenemos un alquiler anterior a 2015, podemos desgravarnos. Aquí hay dos partes, está la parte o el tramo estatal, donde en vivienda o en alquileres anteriores a 2015, siempre que cumplamos una serie de condiciones como son tener unos ingresos inferiores a 17.700 euros al año, podemos desgravarnos hasta un tope también de 9.040 euros, hasta un 10%. Bien, y luego está la parte autonómica, que depende de cada comunidad autónoma. En concreto, en Andalucía, para los que son menores de 35 años, pues podemos desgravarnos el 15% hasta un máximo de 500 euros por el tema de la vivienda del alquiler. Y un tema muy importante también cuando hacemos la declaración de la renta son los donativos. Roberto, yo quería preguntarte cómo nos podemos beneficiar o cómo nos podemos deducir esos donativos. Sí. Cada vez está más de moda el poder ayudar a personas que lo necesitan, entonces, aparte de poder ayudar a estas personas, pues también tenemos un premio en renta. Hacienda lo que hace es que diferencia los donativos de hasta 150 euros con deducciones de hasta el 75%, muy interesante, y a partir de 150 euros normalmente suele estar en torno al 30% la deducción. Bueno, esos son los donativos. Ya vemos que nos podemos beneficiar a la hora de hacer la declaración de la renta. Y si tenemos hijos, ¿cuál sería la ventaja? Bien, pues si tenemos hijos tenemos que tener en cuenta que hay un mínimo exento que depende del número de hijos que tengamos. Suele oscilar en torno entre los 2.400 euros si tenemos un hijo, si tenemos hasta el segundo hijo hasta 2.700, hasta 4.000 el tercero, hasta 4.500 a partir del cuarto y siguiente. Luego también pues deducción por familia numerosa, por discapacidad, hasta 1.200 euros, y luego también incentivos pues al tema de la adopción y demás, que ya dependen de la comunidad autónoma, sin olvidarnos que también pues pueden existir deducciones en comunidad autónoma por el tema de guardería, colegios y etcétera. Bueno, ya estamos viendo donaciones, el tema de los hijos y las personas que quieran montar una empresa, Roberto, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo se pueden beneficiar? Bueno, también hay deducciones o hay ayudas, sobre todo para empresas de nueva creación y para las personas que quieran invertir en empresas de nueva creación, por supuesto,
pues también hay un incentivo, y es que nos podemos beneficiar hasta el 20% siempre y cuando tengamos un tope de 50.000 euros de inversión. Vale, y si nosotros, por ejemplo, hemos invertido en alguna inversión financiera y por cualquier razón hemos perdido, ¿cómo podemos compensar eso? Muy buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces la gente nos pregunta, oye, pues mira, yo tenía esta inversión, hay que ver lo mal que me ha salido. Bueno, es un riesgo que asumimos, pero no tenemos por qué perjudicarnos del todo en renta. Si yo, por ejemplo, tengo una inversión en acciones en bolsa y pierdo este año, por ejemplo, tengo una pérdida de 1.000 euros, si luego tengo otra inversión en otro producto diferente, por ejemplo, un fondo de inversión, y tengo una ganancia, puedo compensar esa pérdida con la ganancia que he tenido. Entonces me estoy ahorrando los impuestos. Permite compensar por ganancias y pérdidas patrimoniales, y el ahorro puede ser, pues, interesante. Bueno, Roberto Carlos García, experto en economía familiar, asesor financiero, ¿algo más que debamos de tener en cuenta para esta renta? Después también hay muchas connotaciones, muchas particularidades, pero sobre todo aquí aconsejar un poco a las personas, a las familias que nos estén viendo, que si tienen alguna duda, que no acepten directamente el borrador, sino que pidan ayuda, ¿vale? Que si algo hay que no entienden o tienen alguna duda o pregunta, que acudan a un profesional. Bueno, pues ya saben que nosotros cada semana o cada 2 semanas tratamos de aconsejarles precisamente sobre economía familiar. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y que tengáis unas muy buenas Navidades.